Hola, mi nombre es Milagro Parra Carvajal, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, en la cual estoy cursando la carrera de Ciencias Criminológicas. En este video voy a hablar sobre los tipos de fuentes de la criminología, sus disciplinas antecesoras, sus precursores y aportes, y su historia en Latinoamérica basado en el libro de la Introducción al Estudio de la Criminología por Goer y Caro. Para iniciar es importante conocer el concepto de fuente. Según Francisco Peniche, es todo aquello que produce algo. Desde la observación común, fuente es aquello que desborda el origen y el comienzo de algo, a la vez es cíclico, se va renovando. Existen dos tipos de fuentes, las fuentes históricas y las fuentes reales. Las fuentes históricas son todo aquello que se considera como indicio y las fuentes reales son las que se consideran como evidencias. Las fuentes históricas de la criminología se refieren a los actos que se realizan hace mucho tiempo para explicar el fenómeno antisocial a través de estudios y de evitarlo o controlarlo por medio de instrumentos variados. Uno de esos instrumentos es la religión. La religión, en términos generales, es la forma de vida o creencia basada en una relación especial de una persona con el universo, con uno o varios dioses. Por las personas creer en un dios, ya sea la época o la religión variará, o un gran instructor del universo, a los que deberán seguir sus reglas. Si incumplen algunas de estas, deberán arreglar cuentas con ellos. Siempre ha existido una cultura predominante y siempre se han creado nuevas costumbres religiosas y diversos representantes celestiales y terrenales. Se inicia con las religiones primitivas, que son las que se basan en un tipo de conducta con sentimientos y comportamientos. Las sociedades primitivas se basan en dos elementos, tótem y tabú. Totemismo es un sistema de ideas, símbolos y prácticas basadas en la relación de un individuo o un grupo social y un objeto conocido como tótem. La palabra tótem se puede definir como animal, planta o fenómeno natural, objeto de culto y veneración por algunos pueblos. Tabú es la prohibición de un tema, persona o tipo de conducta. En los tabúes religiosos, el tema prohibido se considera sucio o sagrado y el tabú se impone para protegerse contra su poder. Volviendo a los instrumentos utilizados en las fuentes históricas de la criminología para evitar o controlar el fenómeno social, se menciona a Mesopotamia, en el cual se habla del código Hammurabi. Es el primer código y uno de los más importantes escritos conocidos en la historia. Es el código unificador del Imperio Babilónico que fijó reglas específicas, terminó con la ilegalidad de los que tenían el poder y protegió a los ciudadanos. En parte es una guía de procedimientos legales, conductas ilícitas e imposición de penas. Nuevamente hablando sobre los instrumentos para evitar o controlar el fenómeno social, se menciona al confucianismo. El confucianismo era el principal sistema de pensamiento en China, el cual se desarrolló por medio de las enseñanzas de Confucio y sus discípulos. En este se habla sobre los principios de la práctica del bien, la sabiduría obtenida por las prácticas y adecuadas relaciones sociales. Ahora pasando a Israel, donde se define la Biblia como el libro sagrado o escrituras de judíos y cristianos. Desde una perspectiva religiosa, una serie de conductas antisociales es tomado como pecados y actos graves controlados a través de mandamientos o castigos divinos. Las fuentes reales se consideran como sucesos
eventos, circunstancias y factores que provocan el interés para explicar las conductas antisociales y la preocupación para prevenirlas de una forma científica. La antropología criminal, sociología criminal y psicología, entre otras, se toman como fuentes reales directas. Voy a hablar sobre los precursores y sus aportes a la criminología. Empezamos con Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo. Una de sus aportaciones fue la noción de la casualidad. Los primeros pensadores griegos solo usaban un único tipo de causa, podía ser responsable y explicatorio. Aristóteles propuso 4 causas. La primera es la causa material, es aquella de la que está compuesta la cosa. Por ejemplo, el ser humano está compuesto de tejidos, órganos y contenido psíquico. La segunda causa es formal, es la forma, el tipo, especie o clase según lo cual está hecho. Por ejemplo, hombres y mujeres pertenecen a una especie, seres humanos. La tercera causa es motriz o eficiente. Es el poder inmediato activo para producir el trabajo, movimiento, generación o cambio. Aquí han de observarse las causas sociales, físicas, ambientales y psicológicas, que influyen en el ser para que se produzca una consecuencia. Y la cuarta causa es la final, es el objeto o el motivo de un individuo por el cual el trabajo se hace, es decir, el resultado último. Aristócles, conocido como Platón. Aristócles fue un filósofo griego. Nació en una familia ilustre en Atenas. Él pensaba que el crimen era provocado por el medio ambiente, la pobreza y miseria, entre otros. También sería uno de tantos que viera en la educación y en el aprendizaje por imitación, resaltado por el conductismo, un modo de formar la conducta. Hipócrates fue el médico más importante de la antigüedad, considerado el padre de la medicina. Una de sus obras más importantes es el juramento hipocrático, el cual, como código de comportamiento de los médicos, prohíbe en su forma original la realización de abortos, eutanasia o cirugía innecesaria. Se exige también promesa de no mantener relaciones sexuales con los pacientes y guardar secreto profesional de las confidencias que estos hagan, mismo régimen que debería ser llevado a cabo por los criminólogos y criminalistas. Está también el Tratado de los Aires, las Aguas y los Lugares, que en vez de atribuir un origen divino a las enfermedades, discute sus causas ambientales. Sugiere que las razones tales como el clima de una población, el agua o su situación en un lugar en el que los vientos sean favorables son elementos que pueden ayudar al médico a evaluar la salud general de sus habitantes. Sócrates fue un filósofo griego. Usaba mucho la entrevista y el interrogatorio a modo de obtener información para él y a la vez que el entrevistado se conociera a sí mismo. Así como sus discípulos debían pensar profundamente a fin de sacar soluciones a los problemas que se les planteaba. Tendía a la inducción. Procesos precursores de la psicoanálisis, la entrevista clínica y el examen de polígrafo, pues estos pretenden llegar a la profundidad de las razones, causas y motivos personales. Charles Louis de Secondat era un escritor y jurista francés. Su obra maestra, El espíritu de las leyes, de 1748, en ella analiza las principales formas de gobierno. Establece además las relaciones que existen entre las áreas geográficas y la forma de gobierno que se produce. Montesquieu aboga por la prevención del delito y la desaparición de la tortura. Las leyes tienen que evitar el delito y proteger al individuo. Intentó relacionar el comportamiento criminal con el ambiente natural y físico. Jean-Jacques Rousseau
Era un filósofo, teórico político y social, músico y botánico francés. Nació el 18 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. En su discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, reconoce dos formas de desigualdad: la natural o física y la social o política. En 1761 surge el contrato social, en el cual, según el autor, es el acuerdo voluntario que define tanto la relación mutua de los individuos, concebidos como sujetos morales libres, como la relación de estos con el gobierno, y por este proceso estructura una sociedad bien conformada. John Howard era hombre de buena posición económica, religioso, compasivo, estudioso de la Biblia. Su obra maestra, El inicio de la revolución, pretende buscar los males, sanarlos, y es el motor que impulsó los movimientos de cambio en el ámbito penitenciario. César de Bonesana, marqués de Beccari, era un economista y jurista italiano, nacido en Milán. Escribe en 1774 su principal trabajo, Tratado de los delitos y de las penas, en el que critica injusto, cruel, inhumano los abusos de la ley y del procedimiento penal, de las prisiones, las penas, especialmente la pena de muerte y tortura. Luis Philippe Pinel procede de una familia de médicos, nació en el pueblo de Tarn, estudió medicina en la escuela de Montpellier al sur de Francia. Pinel, junto con otros médicos, luchó contra los tratados inhumanos que recibían los enfermos mentales. A partir de dichos acontecimientos se inició la reforma al tratamiento, pues antiguamente se acostumbraba a bañar con agua helada a los pacientes o se les torturaba con la idea que así se liberarían de su locura. Se les metía en hornos ardientes para que se liberaran de la locura o simplemente se les tenía abandonados, lo que empeoraba su situación. Con Pinel se iniciaron movimientos enérgicos para establecer aislados protectores para los enfermos mentales. Jeremy Bentham nació en Londres el 15 de febrero de 1748, fue un filósofo, economista y jurista británico. Su obra más conocida es el Panóptico, en que se propone una cárcel en la que la arquitectura está al servicio del tratamiento. Este es un edificio circular de varios pisos con celdas, con ventanas grandes. En este edificio habrá en el centro una torre de vigilancia que permitirá la observación de todos y cada una de las celdas de la prisión. Para administrar el establecimiento, Bentham propone 3 reglas. Regla de eliminación de castigos corporales sin sufrimiento corporal. Regla de la severidad: no puede ser mejor que la vida en libertad. La regla de la economía: evitar gastos innecesarios, además la separación de sexos, trabajo, alimentación, vestuario, higiene, y agrega la atención de los reos liberados. Franz Josef Gall fue un médico alemán, nació en Tiefenbrunn, Baden, en 1758. Para Gall, la criminalidad puede ser causada por un desarrollo parcial del cerebro, y este desarrollo produce un exceso de determinado sentimiento que lleva al crimen. Así, el inferir lesiones o producir el homicidio puede ser debido a un sentimiento exagerado de defensa. El robo puede ser un sentimiento exagerado de poseer. Lo que se refiere a los delitos sexuales pueden ser inferidos por un exceso en el sentimiento de reproducirse. Jean-Étienne Dominique Esquirol fue un estudioso de la psiquiatría. Descubre y crea el término alucinación, las cuales pueden ser auditivas con mayor frecuencia, visuales, táctiles y olfativas.
Estas se refieren a las sensaciones que implica el hecho de ver, escuchar, sentir y oler, cosas que no son reales y que en muchas ocasiones acosan a los que sufren de ellas. Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet fue un estadístico belga. Se da cuenta que había crímenes que se daban con frecuencia. Analiza las estadísticas con relación a todos los asesinatos cometidos en Francia entre 1826 y 1831 y llega a las siguientes conclusiones. El crimen es un fenómeno social de masas, no un acontecimiento individual. El crimen es una dimensión sorprendente constante. El crimen se repite con una precisión mecánica. Es producto de leyes sociales que el investigador debe descubrir y analizar. Normalidad del delito. Desde un punto de vista estadístico, el delito es un fenómeno social inevitable, necesario y constante. Se puede comparar la tasa anual de delitos con la de nacimientos o defunciones. Para Quetelet, el método adecuado para la investigación es el método estadístico. Aplicando la estadística a los fenómenos sociales, se ocupó de obtener datos acerca del número de suicidios, delitos, etc. Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés de familia rica. Su obra El origen de las especies por medio de la selección natural, la cual fue formando por un viaje alrededor del mundo, en la que se habla que el ser humano no es creación de Dios, sino que producto de una evolución biológica. También sostiene la existencia de leyes biológicas que hace que solo las especies más fuertes y adaptables puedan sobrevivir. Estas suposiciones irían en contra de las teorías de la religión y por eso llamaron mucho la atención, además del disgusto de muchas personas, ya que los descubrimientos de Darwin iban en contra de lo divino. Ezequías Marco César Lombroso Levi nació en Verona, Piamonte, Italia, el 6 de noviembre de 1835. En 1859 descubre que el alcohol puede funcionar como desinfectante. En ese mismo año escribe Fragmentos médicos psicológicos, donde reseña que las heridas deben desinfectarse con alcohol. En 1867 funda la revista trimestral psiquiátrica, siendo esta la primera revista de ese género en Italia. Lombroso observa un grupo de criminales y no criminales con el fin de estudiar características similares en su formación anatómica, naciendo la idea de que el criminal contaba con características que no evolucionó apropiadamente, lo que se conoce como teoría atávica. Se considera el padre de la antropología criminal. En 1872 publica un libro llamado Memoria de los manicomios criminales. El mismo año escribe El genio y la locura. 3 años después, el 15 de abril de 1876, se puede considerar la fecha oficial de nacimiento de la criminología, ya que ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, en el cual Lombroso expone su teoría. En 1877 escribe Medicina legal del cadáver, tanatología forense. Enrico Ferri nació en San Benedetto, Lombardía, Italia, el 25 de febrero de 1856. Es el segundo autor en importancia de la escuela positiva. Clasificó a los delincuentes de la siguiente manera. Delincuente nato sería el que nace con la predisposición al delito. Delincuente loco, dentro de este tipo está el enfermo mental. Delincuente pasional es el que comete delito por pasión, por amor, por celos, por sentimiento, etc.
Delincuente ocasional ve la ocasión para delinquir en que no hay alguien que lo detenga. Y delincuente habitual o condicional hace del delito su forma de vida basándose en habilidad y fuerza. Ferri trató de lograr que en Italia se publicara un código penal con tendencias positivas. La mayor aportación de Ferri es la sociología criminal. Entre las obras de Ferri están Sociología y criminalidad, Sustantivos penales, Socialismo y criminalidad, Principios de derecho criminal, Estudios sobre la criminalidad, el homicidio, suicidio, Sociología criminal, y fue editor del periódico socialista Adelante. Rafael Garofalo nació en Italia el 18 de noviembre de 1851. Fue jurista. Representa la tendencia jurídica con la tendencia biológica antropológica de Lombroso y la tendencia de Ferri. Fue parte importante para la escuela positiva en cuanto a la elaboración jurídica psicológica. Establece una tipología de delincuentes. Asesinos. Se refiere al criminal nato que no tiene sentimientos de piedad y de respeto, por lo que puede cometer delito cuando se le presente la oportunidad. Delincuentes violentos. Les falta sentimientos de piedad y misericordia, por lo que cometen delitos violentos. Ladrones. Se refiere a los que atentan contra la moralidad. Este efecto no tiene origen profundos en estos individuos. Les faltan los sentimientos altruistas y están influenciados por el medio ambiente. Y criminales degenerados no encajan en los anteriores. Podrían ser delincuentes sexualizados. Garofalo está de acuerdo con la pena de muerte como eliminación de todo aquel que perturbe la convivencia social. Hace una clasificación de las penas. Pena de muerte para los asesinos, cadena perpetua para los delincuentes violentos y trabajo en colonias agrícolas para los ladrones. En 1878, Garofalo crea el término temibilidad, ahora llamado peligrosidad, en el cual divide capacidad criminal y adaptabilidad social. Entre sus méritos más importantes destacan haber sido el autor que popularizó el término criminología en su libro. Rafael Salillas y Panzano nace el 26 de marzo de 1854 en el pueblo de Agüez, Huesca, en el seno de una familia militar. Estrena en 1884 el drama Las dos ideas en el Teatro Español de Madrid. Años después obtiene otro sonado éxito con Quiero ser santo. En 1885 es nombrado jefe del negociado de higiene y antropología del Ministerio de Gobernación. Pedro García Dorado y Montero fue un jurista español. Nació en la localidad de Salamanca, Navarcarro, y cursó estudios superiores en la Universidad de Salamanca. Se licenció en Filosofía y Letras y Derecho en 1883. Abogaba por las tendencias correccionalistas. Entre sus principales obras destacan Problemas de Derecho Penal, Estudios de Derecho Penal Preventivo, Nuevos derroteros penales, Bases para un nuevo derecho penal, la psicología criminal en nuestro derecho legislado y el derecho protector de los criminales. Una de ellas es el origen de la ciencia criminológica. El conocimiento científico criminológico implica la capacidad de identificar y interpretar en sus orígenes causales los hechos criminales mediante la comprobación analítica experimental, sujeto a cambios y correcciones posteriores a las nuevas investigaciones. El conocimiento científico criminológico implica la capacidad de identificar y interpretar en sus orígenes causales los hechos criminales mediante la comprobación analítica experimental, sujeto a cambios y correcciones posterior
a las nuevas investigaciones. La criminología nace con la antropología de Lombroso, la sociología con Ferri y psicología con Garofalo. Desde aquí se creó un compuesto sólido en donde se unen todas estas ciencias. Otra disciplina antecesora son las ciencias ocultas. Las ciencias ocultas, también llamadas pseudociencias, ciencias falsas, tuvieron un desarrollo extraordinario durante la Edad Media y el Renacimiento, pero en la modernidad hay algunas que han tenido y aún tienen una gran cantidad de seguidores a pesar del paso de los siglos. Se llamaron ocultas porque estas se realizaban en secreto, ya que se podían considerar como actos de brujería y hechicería. Otra disciplina antecesora es la demonología. La demonología es el estudio de la naturaleza y la forma de los demonios. Demonios se define como el ser sobrenatural, espíritu o fuerza capaz de influir en la vida humana, por lo general por medios malignos. Otra disciplina antecesora es la astronomía. La astronomía es la ciencia que se ocupa de los cuerpos espaciales del universo. Incluye soles, lunas, planetas y cualquier materia del espacio. Antes se creía que lo que sucedía en el espacio tenía que ver con el destino de los seres humanos. A esta creencia se le llamó astrología. La astrología y su relación con la criminología se ve enriquecida por las teorías y explicaciones de Claudio Ptolomeo, en las que se habla que los planetas producen reacciones por medio de los 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, secando, humedeciendo, calentando y enfriando. Y el comportamiento humano está relacionado con los elementos y desde luego con los planetas. La fisonomía, otra disciplina antecesora, es el estudio de la apariencia externa de los individuos y la relación entre dicha y su interior. De la Porta puede considerarse como el primero en sistematizar la fisonomía. Pero el verdadero impulsor de esta disciplina fue Lavater con su obra El arte de conocer a los hombres por la fisonomía en 1820. En esta se realiza una descripción de los hombres de maldad natural. Hablando nuevamente de las disciplinas antecesoras, está la frenología. La frenología es el estudio del alma. Gall es el padre de la frenología. En esta busca la base de todas las funciones psicológicas, tomando como centro el cerebro. Esta teoría se puede comprobar a partir de que el cerebro es la reunión de las funciones de todos los órganos, es el vector de los movimientos, sentimientos, respuestas y más. Otra disciplina antecesora es la antropología criminal. La antropología criminal es el estudio de los antisociales desde una perspectiva biológica y social. La antropología criminal se divide en 2 campos: la antropología física y la antropología social o cultural. La sociología criminal es el estudio de la criminalidad, pero en conjunto y como un fenómeno que se origina en la sociedad. Estudia los factores en cuanto a la influencia que tienen y los efectos que producen. Estudia las relaciones criminales que se dan en la sociedad. La última disciplina antecesora es la sociología criminal. La sociología criminal es el estudio de la criminalidad, pero en conjunto y como un fenómeno que se origina en la sociedad. Estudia los factores en cuanto a la influencia que tienen y los efectos que producen. Estudia las relaciones criminales que se dan en la sociedad. Ahora hablaré sobre la historia de la criminología en Latinoamérica. En Latinoamérica no era tan conocida la criminología hasta el siglo XIX, siendo importante la figura de Lombroso, Ferri y Garofalo.